Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde exploramos los mundos llenos de pasión superíndice 3N, intriga y, por supuesto, mucho, pero mucho drama, que nos ofrecen estas producciones que tanto nos enganchan. Estoy muy contento de tenerlos aquí conmigo hoy. En esta ocasión superíndice 3N, nos sumergiremos en un tema que siempre genera controversia y que vemos presente en muchísimas series, los celos. Pero no cualquier celos, sino aquellos que se desatan en medio de triángulos amorosos, donde la tensión superíndice 3N y las emociones N a flor de piel. Y para ilustrar esto vamos a analizar a fondo las historias de Kerem, Roza, Melissa y Ande, personajes que nos han hecho vivir momentos intensos con sus enredos amorosos y las batallas que libran por el corazón superíndice 3N de quien aman. Antes de comenzar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. A su estar al tanto de todas las novedades, análisis y chismes jugosos del universo de las series turcas. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, denle un buen me gusta y compártanlo con sus amigos que también copyright N son fanáticos de estas producciones. Ahora prepárense porque vamos a adentrarnos en el mundo de los celos, los amores complicados y las rivalidades intensas que hemos visto en la televisión superíndice 3N turca. A con diéresis más menos M. La primera serie que quiero analizar hoy es Senu con diéresis al Capm, una comedia romántica que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N desde el primer momento. En esta serie, tenemos a Hande Eru Parrafol como Eda YLDZ, y a Kerem Bürsin como Serkan Bolat. La química entre estos dos actores fue explosiva y la trama nos mantuvo enganchados durante toda la serie. Senu con diéresis al Capm cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, pero sus becas son canceladas por culpa de Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto. Para lograr su objetivo, Eda se ve obligada a hacer un pacto con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo pronto se transforma en algo mucho más profundo, lleno de amor, pasión superíndice 3N y, por supuesto, celos. Aquí es donde entra en juego el personaje de Selin, interpretado por Bige Unal. Selin es la exnovia de Serkan y socia en su empresa. Ella nunca superó superíndice 3 la ruptura y siempre presente en la vida de Serkan, lo que genera muchísimos celos en Eda. Selin es inteligente, ambiciosa y no duda en usar cualquier recurso para recuperar a Serkan. La rivalidad entre Eda y Selin es uno de los puntos interesantes de la serie. Vemos a Eda luchando contra sus propios sentimientos y contra la constante amenaza que representa Selin. Los celos de Eda son comprensibles, ya que Serkan y Selin comparten una historia y una conexión superíndice 3N muy fuerte. Además de ese, Selin siempre presente en la vida laboral de Serkan, lo que hace que Eda se sienta insegura. Los celos en Senu con diéresis al Capm no solo provienen de Eda. También copyright N vemos a Serkan sentir celos de los hombres que se acercan a Eda. Serkan es un hombre muy controlador y posesivo, y le cuesta mucho ver a Eda con otros hombres. Estos celos lo llevan a tomar decisiones impulsivas y a cometer errores que ponen en peligro su relación superíndice 3N con Eda. Un dato curioso de esta serie es que la relación superíndice 3N entre Hande Eru Parrafol y Kerem Bürsin traspasó superíndice 3 la pantalla. Durante la grabación superíndice 3N de la serie, los dos actores se enamoraron y comenzaron una relación superíndice 3N en la vida real. Aunque lamentablemente la relación superíndice 3N terminó superíndice 3, su historia de amor fue muy seguida por los fans de la serie. Ahora pasemos a otra serie que también copyright N nos ha hecho sufrir con sus triángulos amorosos, con diéresis Sukur. Esta serie, aunque es de acción superíndice 3N y drama que romántica, también copyright N tiene sus momentos de pasión superíndice 3N y celos. Con diéresis Sukur cuenta la historia de la familia Kouparrafo Oval, que controla el peligroso barrio de con diéresis Sukur en Estambul. Llamado Kouparrafo Oval, interpretado por Aras Bulut y Grado Sinemli, es el hijo menor de la familia y un hombre que huye de su pasado. Sin embargo, se ve obligado a regresar a con diéresis Sukur para proteger a su familia y a su barrio. En medio de todo este caos, Yamau Párrafo conoce a Sena, interpretada por Dilan con diéresis y Párrafo Ekdeniz, una joven independiente y fuerte que se convierte en su esposa. Su amor es intenso y apasionado, pero también copyright N lleno de obstáculos y celos.
El personaje de Sena es el que desencadena los celos en esta serie. Ella es una mujer muy atractiva y con un espíritu libre, lo que atrae la atención superíndice 3N de otros hombres. Yamau Párrafo, por su parte, es un hombre muy posesivo y protector, y le cuesta mucho ver a Sena con otros hombres. Además el pasado de Sena también copyright N genera inseguridad en Yamau Párrafo, ya que ella tiene una expareja que sigue presente en su vida. Los celos en U con diéresis Ukur son diferentes a los de Senu con diéresis Alcam. Aku no tenemos una rival directa como Selin. En cambio, los celos de Yamau Párrafo provienen de su propia inseguridad y de su miedo a perder a Sena. Estos celos lo llevan a tomar decisiones equivocadas y a lastimar a Sena. Un dato interesante de U con diéresis Ukur es que la serie aborda temas muy oscuros como la violencia, el crimen y la corrupción superíndice 3N. Sin embargo, también copyright N hay espacio para el amor, la amistad y la familia. La serie fue un gran U con diéresis copyright cito en Turcúa y en muchos otros pauses. Ahora hablemos de Medcezir, una serie que adaptó superíndice 3 libremente la famosa serie estadounidense de OC. En Medcezir tenemos a Yaman Cooper, interpretado por U con diéresis Agatay Ulusoy, un joven con un pasado difícil que es acogido por la adinerada familia Serez. Yaman se enamora de Mira Beilice, interpretada por Serine Isarkaya, una chica popular y rica que vive en un mundo completamente diferente al suyo. Su relación superíndice 3N es llena de altibajos y de obstáculos, incluyendo los celos. Aku es donde entra en juego el personaje de Orkun Zibanoilu, interpretado por Metin Akdülger. Orkun es el exnovio de Mira y un chico muy problemático que no es dispuesto a perderla. Orkun es el típico chico rico y mimado que siempre ha tenido todo lo que quiere. Cuando Mira lo deja por Yaman, Orkun se obsesiona con recuperarla y hace todo lo posible para sabotear su relación superíndice 3N. Los celos de Orkun son enfermizos y peligrosos. Él es dispuesto a todo para separar a Yaman y Mira, incluso a recurrir a la violencia. La rivalidad entre Yaman y Orkun es uno de los puntos centrales de la serie. Vemos a Yaman luchando por el amor de Mira y por demostrarle a Orkun que U con diéresis copyright, él es el hombre que la hace feliz. En Medcezir, también copyright N vemos a Mira sentir celos de las chicas que se acercan a Yaman. Aunque Mira es una chica rica y popular, también copyright N tiene sus propias inseguridades. Ella sabe que Yaman viene de un mundo diferente y le preocupa que no encaje en su vida. Un dato curioso de Medcezir es que la serie fue un gran U con diéresis copyright cito entre el público joven. La historia de amor entre Yaman y Mira, así como los temas que aborda la serie, como la amistad, la familia y la lucha por encontrar tu lugar en el mundo, conectaron con el público. Ahora quiero mencionar una serie un poco antigua, pero que también copyright N nos deja superíndice 3 momentos de mucha tensión superíndice 3N, Aek Memnu. Esta serie es un clásico de la televisión superíndice 3N turca y es conocida por su trama intrigante y sus personajes complejos. Aek Memnu cuenta la historia de Biter Ziyagil, interpretada por Beren Saat, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, interpretado por Selupar Fouka y Untem. El matrimonio de Biter y Adnan parece perfecto, pero en realidad es lleno de secretos y engau más menos os. Biter se siente atraída por Belul Aznedar, interpretado por Kibang Tatltui, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego. Entre Biter y Belul surge una pasión superíndice 3N irresistible que los lleva a tener una aventura amorosa a espaldas de Adnan. Aku es donde los celos entran en juego de una manera muy intensa. Biter siente celos de cualquier mujer que se acerque a Belul, incluyendo a Nial Ziyagil, la hija de Adnan, quien también copyright N es enamorada de Belul. Los celos de Biter son enfermizos y la consumen por dentro. Ella es dispuesta a todo para mantener a Belul a su lado, incluso a lastimar a las personas que ama. Belul, por su parte, también copyright N siente celos de los hombres que se acercan a Biter. Aunque Belul es un mujeriego, es profundamente enamorado de Biter y le cuesta mucho verla con otros hombres. Los celos en Aek Memnu son uno de los elementos muy importantes de la trama. Son los celos los que llevan a los personajes a tomar decisiones drásticas y a cometer errores que tienen consecuencias devastadoras. Un dato curioso de Aek Memnu es que la serie es basada en una novela del mismo nombre escrita por Alit Ziyawakil.
La novela fue publicada en 1899 y es considerada una obra maestra de la literatura turca. La serie fue un gran con diéresis copyright cito en Turquía y en muchos otros pauses, y es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Y ahora, para finalizar, quiero mencionar una serie Moon de ese reciente que también copyright N ha dado mucho de Q copyright hablar, Sadakatsiz. Esta serie es una adaptación superíndice 3N de la serie británica Dr. Foster y cuenta la historia de Asia Yılmaz, interpretada por Cansu Dere, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volkan Arslan, interpretado por Canecin Doruk, le estuvo siendo infiel con una mujer muurese joven llamada Deringu Parrafolu, interpretada por Melis Sezen. La trama de Sadakatsiz gira en torno a la venganza de Asia contra Volkan y Derin. A medida que Asia descubre ese detalle sobre la infidelidad de su esposo, sus celos y su dolor se intensifican. Asia no solo siente celos de Derin por ser la amante de su esposo, sino que también copyright N siente celos de la juventud y la belleza de Derin. Derin, por su parte, también copyright N siente celos de Asia. Derin sabe que Asia es la esposa de Volkan y que siempre será parte de su vida. Derin también copyright N siente celos de con diéresis copyright cito profesional de Asia y de la admiración superíndice 3N que Volkan siente por ella. Los celos en Sadakatsiz son muy intensos y destructivos. Son los celos los que llevan a los personajes a tomar decisiones extremas y a lastimarse mutuamente. La serie aborda temas muy delicados como la infidelidad, el engau más menos o y la venganza. Un dato curioso de Sadakatsiz es que la serie ha generado mucha controversia en Turquía debido a su tema central, la infidelidad. Sin embargo, la serie ha sido un gran con diéresis copyright cito de audiencia y ha sido vendida a muchos pauses alrededor del mundo. Bueno, llegamos al final de nuestro recorrido por el mundo de los celos en las series turcas. Hemos visto ejemplos de celos románticos, celos enfermizos, celos destructivos y celos que llevan a la venganza. Los celos son una emoción superíndice 3N humana muy compleja y que puede tener consecuencias muy negativas si no se maneja adecuadamente. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber ¿le de estas series es su favorita y Q copyright opinan sobre los personajes que hemos analizado? Dejen sus comentarios abajo. Y antes de despedirme quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Denle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos. Muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.